Buenas tardes, profesor. Para nosotros el análisis posible de las vulneraciones del principio del derecho procesal en el caso de Juan, se evidencian graves irregularidades procesales que permiten identificar la vulneración de varios principios fundamentales del derecho procesal, los cuales están consagrados en la Constitución Política de Colombia, el Código General del Proceso y reconocidos ampliamente por la jurisprudencia nacional. Estas violaciones no solo afectan los derechos de Juan, sino que comprometen la validez misma del proceso judicial. A continuación, se exponen los principios vulnerados, las formas en las que transgredieron el marco normativo aplicable y cómo debieron aplicarse correctamente para garantizar un juicio justo. Uno de los primeros principios vulnerados sería el principio de la buena fe y de la lealtad. La Fiscalía obstaculizó el acceso de la defensa al video de seguridad, negando información clave y ocultando evidencia relevante. Fundamento normativo y jurisprudencial. El artículo 83 de la Constitución Política, las actuaciones de los particulares y autoridades deben ceñirse a los postulados de la buena fe. La Corte Constitucional, la sentencia C-37302, ha sostenido que el proceso judicial debe desarrollarse en un marco de transparencia, lealtad y cooperación recíproca entre las partes. La aplicación correcta es entregar a la defensa la evidencia completa y suficiente con antelación para permitir que ambas partes puedan examinar y controvertir las pruebas. Garantizar que el juez actúe como árbitro neutral, velando por la igualdad de las condiciones. Se vulneró el principio del derecho a la defensa, ya que se impidió o limitó la comunicación entre el juez y su abogado. Además, no se permitió impugnar efectivamente el video presentado por la Fiscalía. Esto se basa en el fundamento normativo y jurisprudencial del artículo 29 de la Constitución, que garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-1104 del 2005, ha señalado que la defensa técnica no puede ser ilusoria ni formal, sino efectiva y material. La aplicación correcta sería permitir la comunicación libre y continua entre el acusado y su abogado, habilitar la posibilidad de impugnar pruebas y solicitar peritajes técnicos. Otra sería garantizar la participación activa de la defensa en todas las fases del proceso. También se vulneró el principio de la congruencia. El fallo del juez se basó en una prueba, un video de mala calidad, que no fue adecuadamente controvertida ni válida, rompiendo la relación lógica entre pruebas y sentencia. El fundamento normativo jurisprudencial se basaría en el artículo 305. Esta sentencia debe ser fundada exclusivamente en las pruebas válidamente aportadas. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que toda sentencia debe guardar coherencia entre las pruebas presentadas y los fundamentos de la decisión. La aplicación correcta sería asegurar que la decisión judicial se basa solo en pruebas auténticas y discutidas en audiencia. No dar valor probatorio a evidencias no examinadas con garantías procesales. Debemos tener presente también que el derecho procesal no es simplemente un conjunto de reglas técnicas para tramitar casos judiciales, también es el pilar que sostiene las garantías fundamentales del individuo frente al poder del Estado. En Colombia, como en todo Estado de Derecho, los principios procesales como el debido proceso, la buena fe, la legalidad, la defensa, la imparcialidad del juez y la congruencia son más que normas normales, son compromisos constitucionales orientados a asegurar la justicia sea equitativa, transparente y accesible para todos. Sin embargo, cuando estos principios se vulneran, como en el caso de Juan,
El proceso pierde legitimidad y se transforma en un mecanismo de exclusión y abuso. Las trabas al acceso de defensa, la parcialidad del juez, la manipulación de la prueba o la negación de derechos fundamentales, como la comunicación entre abogado y procesado, no son meras fallas técnicas, son síntomas de una justicia que aún reproduce lógicas de poder, privilegio y desigualdad. El pensamiento crítico exige ir más allá del cumplimiento formal del procedimiento. Implica cuestionar si el sistema realmente garantiza justicia o si perpetúa dinámicas que afecten principalmente a los más vulnerables. Pregunta, ¿de qué sirve una norma si no se respeta su espíritu garantista? ¿Qué valor tiene un juicio si no hay igualdad de condiciones? En este sentido, la verdadera transformación del derecho procesal colombiano no pasa solo a reformar códigos, sino por asegurar que sus principios se apliquen con convicción, ética, control ciudadano y compromiso constitucional. El caso analizado se evidencia que aún persiste una brecha entre la norma y la práctica y que solo a través de la vigilancia activa, la formación crítica de los operadores jurídicos y la participación ciudadana se puede lograr que el proceso judicial sea un verdadero instrumento de justicia y no una ficción legal que protege a unos pero vulnera a otros. Muchísimas gracias. Hello. El derecho procesal no es simplemente un conjunto de reglas técnicas para terminar casos judiciales, es el pilar que sostiene las garantías fundamentales del individuo frente al poder del Estado. En Colombia, como en todo Estado de Derecho, los principios procesales como el debido proceso, la buena fe, la legalidad, la defensa, la imparcialidad del juez y la congregancia son más que normas formales. Son compromisos constitucionales orientados a asegurar que la justicia sea equitativa, transparente y accesible para todos. Sin embargo, cuando estos principios se vulneran, como en el caso de Juan, el procesado pierde legitimidad y se transforma en un mecanismo de exclusión y abuso. Las trabas al acceso a la defensa, la parcialidad del juez, la manipulación de las pruebas o la negación de derecho fundamental como la comunicación entre el abogado y el procesado no son meras fallas, son síntomas de una justicia que aún reproduce lógicas, poder, privilegios y desigualdad. El pensamiento crítico exige ir más allá del cumplimiento formal del procedimiento. Implica cuestionar si el sistema realmente garantiza justicia o si perpetúa dinámicas que afectan principalmente a los más vulnerables. ¿De qué sirve una norma si no respetan su espíritu garantista? ¿Qué valor tiene un juicio si no hay igualdad de condiciones? En este sentido, la verdadera transformación del derecho procesal colombiano no pasa por solo reformas y códigos, sino por asegurar que sus principios se apliquen con convicción ética, control ciudadano y compromiso institucional. El caso analizado evidencia que aún persiste una brecha entre la norma y la práctica y que solo a través de la vigilancia activa, la formación crítica de los operadores judiciales y la participación ciudadana se puede lograr que el proceso judicial sea un verdadero instrumento de justicia y no una ficción legal que proteja a unos y vulnera a otros.